a través del gran maestro, ¿no? Si llegamos a profundizar más, no ha sido cualquier ser humano el que ha enseñado a este pueblo. ¿Mi hermanos? Entonces, hermanos, vamos a ver el estudio que él da acerca de la segunda venida y su explicación que él mismo dará, queridos hermanos. Para empezar, en el preámbulo, nuestro maestro dice, para hablar de su segunda venida de Jesús, se sabe muy bien que antiguamente estaba Jesús en Judea, estaba predicando para que se cumpla la escritura de su segunda venida. Pero los hombres no lo entendieron, solamente los discípulos y la gente hasta ahora no saben cómo va a venir. Está confundida la humanidad. A Jesús lo mataron por hablar la verdad. Luego Dios le dio vida y después dice que tenía que volver. Eso dice Jesús. Vino como hombre, como cualquier humano. Así también tenía que volver. Eso dice la Escritura. Yo ya les he dicho cómo tiene que venir en la segunda venida. Les he hablado. Claro, pero ustedes no han entendido este misterio. Está difícil que entiendan. Por eso dice él, aquí nuestro maestro cita el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Verso 10. Estando con los ojos puestos en el cielo, entre tantos venía, y aquí los varones se pusieron junto a él. Hay gente que no va a poder leer esa letra. Verso 11. Los varones también le dijeron, varones del cielo, ¿qué está inspirando el cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado desde nosotros arriba del cielo, así vendrá como la ley Cristo ir al cielo. Todos tienen la escritura, ¿cierto, hermanos? Todos la leyeron, ¿cierto? Para pasar directamente a la explicación del maestro. Aquí nuestro maestro dice, quiere decir que en aquel tiempo Jesús ya había resucitado con sus apóstoles reunidos y luego estaba recomendando todo lo que tenía que hacer para que cumplan y hablen. En fin, entonces cuando estaba recomendando entre ellos, de repente Jesús ya estaba levantándose para arriba y en ese momento se presentaron los ángeles. Entonces les dicen, ¿qué miran al cielo? Le preguntó a los apóstoles y les vuelve a decir, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir, así como se fue en carne, así tiene que venir otra vez en los últimos tiempos. ¿Y cómo tenía que venir Jesús en los últimos tiempos? Pregunta nuestro maestro y dice, o mejor dicho, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, súbdito a la ley, ¿no ve? Igualito que en la primera venida, así tiene que ser. Eso está, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Adelante, hermano. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley. Amén, hermano. Nuestro maestro dice, cita la parte que dice hecho de mujer, y luego dice, hay una letra J, te manda a, ¿la encontraron todos? Gálatas 4:4, en la parte que dice hecho de mujer, hay una letra J, conforme a lo que dice nuestro maestro, que manda al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Adelante, hermano. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿La encontraron, hermanos? San Juan 1:14.
Ya. 1:14. Ahora vamos a ver lo que explica nuestro maestro. Dice, ahora ya aclara más mejor, dice, aquel verbo es el Hijo de Dios, Miguel Arcángel, y en el cumplimiento del tiempo, él mismo tenía que venir. Se hizo carne, Jesús, Salvador, ahora él está en medio de ustedes. El maestro una sonrisa y va a citar otro texto bíblico. Aquí hacemos un alto, queridos hermanos. Nuestro maestro dice, él mismo tenía que venir, se hizo carne, Jesús Salvador, ahora está en medio de ustedes. Entonces, cuando él la está explicando en aquellos tiempos, seguro la hermandad, ¿no?, estaba pensando que estaba hablando de él. Pero ¿de quién estaba hablando aquí nuestro maestro? Estaba hablando que era nuestro Señor Jonás, de nuestro Señor Ezequiel Jonás. De él ya estaba hablando nuestro maestro aquí. Por eso dice, ya está en medio de ustedes. Pero seguramente nadie lo conocía, o todos pensaban, ¿no?, que estaba hablando del maestro, del mismo estaba hablando. Por eso, hermanos, como decía al principio, ¿no?, está difícil que entienda decir nuestro maestro también. De repente hoy día nosotros también no entendemos, o por el cociente de nuestra inteligencia no ha llegado el entendimiento total, porque de repente ¿no?, andamos en asperezas o no cumplimos lo que nos ordena. De repente levantarnos a medianoche, clamar al Señor por entendimiento, o no cumplimos con las alabanzas. Es ahí donde tenemos un desnivel de espiritualidad, ¿no?, entre uno y el otro. De repente hay algunos que han entendido más y otros de repente que no. Bien, aquí nuestro maestro ahora cita el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32 y 33. Mira de Lucas, capítulo 1, versículos 32, 33. 31, 32 y 33. Y aquí contengas en tu seno y parirás hijo, y llamarás su nombre de Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono del Altísimo Padre. Verso 33. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Hermanos, la encontraron todos, ¿cierto? Amén. De repente a nuestros hermanos nuevos, alguien pásenle la Biblia ya con el determinado texto para que puedan lecturar, mis queridos hermanos. A ver, ¿cuántos nuevos hay en este día, hermanos? Parece que la mayoría, ¿no?, ya tienen tiempo. Hermano, entonces cuando vamos a lecturar, enseñar el texto y lo pasen la lectura. A ver, entonces, vamos a ver lo que explica nuestro maestro acerca de estos tres textos. Él dice, he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Salvador. Aquí hacemos un alto. Hay un hermano que dice, ¿no?, un hermano le pregunta, Señor, ¿ahí está hablando para la primera venida? Nuestro maestro dice, siga lecturando. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de Salomón, hijo de David, su padre. ¿No ve, hermanos?, dice el maestro. Pero el hermano le vuelve a decir, Señor, pero ahí sigue hablando de la primera venida. Y el Señor le dice, ¿cómo que de la primera venida? Caramba, usted lee por leer, no entiende. Siga lecturando el texto que sigue. Versículo 33. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá, y su reino no tendrá fin. El maestro le dice al hermano, ¿no ve? ¿Y ahora qué me dice? El hermano le respondió diciendo, Señor, en la primera venida, sigue hablando de la primera venida. El maestro dice, ¿qué cosa? ¿Cómo va a decir de la primera venida?
¿Acaso en la primera venida Él reinó para siempre? ¿Acaso en la primera venida se sentó en el trono de Salomón? ¿No ve? Entonces, ¿para qué tiempo cree que está hablando en Lucas? Bien claro, en la segunda venida de Cristo tiene que reinar. Por eso Lucas declara, para los últimos tiempos, quiere decir que nuevamente se repite la historia, tiene que nacer y otra vez, como dice en Hebreos 1:6. Mis queridos hermanos, entonces aquí, si leemos el texto, de repente estos textos los hemos escuchado en la radio, en la televisión, en las películas, pero aquí nuestro maestro no dice, saca dos preguntas. ¿Acaso en la primera venida reinó para siempre? ¿Acaso se sentó en el trono de Salomón? Y eso es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Entonces San Lucas estaba hablando para la segunda venida. Bien, ahora nuestro maestro cita el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Amén, hermanos. ¿La tiene todo el texto? Amén, hermanos. ¿El hermano lo tiene? Hebreos 1:6, ya. Vamos a explicar lo que dice el maestro. O leer la explicación del maestro. Dice, y otra vez, quiere decir, nuevamente cuando introduce al primogénito en la tierra, hace una pregunta, dice, ¿quién es el primogénito? Mis queridos hermanos, ¿quién es el primogénito? Bíblicamente. Bíblicamente, a ver. Nuestras hermanas primero. Bíblicamente, ¿quién es el primogénito? Amén. Amén, hermano. Éxodo 4:22. Y aquí justamente nuestro maestro señala Éxodo 4:22. Dice, el Hijo de Dios, todos los ángeles le adorarán. Quiere decir que Israel es el Hijo de Dios. Nuevamente tenía que venir. Entonces dice, ¿no? Como dice la Escritura, y otra vez cuando introduce al primogénito, nuevamente cuando introduce al primogénito de la tierra, a Israel, su hijo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces es contrario a lo que de repente nos enseñaron en la cultura cotidiana o en nuestro diario vivir antes de conocer el pueblo de Dios. O lo que es diferente a lo que se escucha en las radios o en las telecomunicaciones, o lo que predican los otros hermanos dominicales, o los testigos de Jehová cuando dicen que el Señor ya no va a pisar suelo, simplemente a 50 kilómetros arriba va a estar y de ahí va a llevar a su iglesia. Es totalmente falso, mis queridos hermanos. Aquí nuestro maestro está explicando que nuevamente el Señor viene a la tierra. Ahora, nuestro maestro cita el libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 19. El libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 19. Volveré a traer a Israel a su morada. Pasará en el Carmelo y en Basán. En el monte de Efraín, Galaad cercará su alma. Nuestro maestro aquí dice, tiene que volver Israel, y para que se cumpla lo que dice libro de Hebreos capítulo 1 versículo 5, tiene que volver Israel, el primogénito, el Hijo de Dios, tiene que volver. Libro de Hebreos capítulo 1 versículo 5. Dice de Hebreos capítulo 1 verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Amén. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Nuestro maestro explica, dice, y otra vez,
yo seré a él padre. Y otra vez quiere decir, nuevamente él me será a mi hijo. Quiere decir que vuelve a nacer. Tal cual como fue la primera venida, así tiene que nacer el Señor en la segunda venida. Ahora nuestro maestro cita el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. San Juan 3. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El libro de San Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Nuestro maestro dice aquí, y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Quiere decir, cuando dice de la carne, se refiere a la carne del pecado. Quiere decir, nosotros somos nacidos del pecado, mas Jesús nacido del Espíritu Santo. Por tanto, no te maravilles de que te dije, es necesario que vuelva a nacer otra vez. ¿No ven? Dice el maestro. ¿Creen ustedes ahora? Si es así, entonces son amados de Dios. Hermanos, entonces, aquí la Escritura nos dice, ¿no? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles que es necesario nacer otra vez. Todos nosotros nacemos de la carne, por lo tanto la carne está en pecado. Amigos hermanos, eso lo podemos testificar según Salmo 51, 4, si no me equivoco. ¿Y quién nació de espíritu en la historia? Jesús. Y la Escritura nos dice, es necesario otra vez, ¿no?, que vuelva a nacer. Y de repente nuestros hermanos dominicales, como explican ellos, leen el contexto, van a decir, no, pero aquí le está hablando a Nicodemo, que él tiene que nacer otra vez. Pero en el significado profético, nuestro maestro proféticamente está explicando que todos nosotros nacemos de carne, por lo tanto la carne está en pecado. Hay uno solo que nació de espíritu, y es necesario que aquel que nació de espíritu otra vez vuelva a nacer. Amén. Ahora, nuestro maestro cita, como acá decía, ¿no? Si es así, entonces son amados de Dios. ¿Ya? Ahora cita el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 27. Libro de Juan, capítulo 16, verso 27. Porque el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí, porque han creído que yo he venido de Dios. 27. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 27. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Nuestro maestro dice, verdad dice, pues el mismo Padre es amor, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso dice en libro primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En este conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo es venido de la carne es de Dios. Libro primero de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Nuestro maestro dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, porque conocerá
que vino en carne, quiere decir hombre. Por eso dice en el libro de Hechos, a continuación dice el maestro, libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, 21. Verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, porque vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. 20. Y enviará Jesucristo, que os fue antes anunciado. Verso 21. A cual de cierto es menester que el cielo tenga por los tiempos de la restauración de todas las cosas, no Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Amén, hermano. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Entonces aquí, mis queridos hermanos, nuestro maestro va a explicar diciendo, aclaración. Hermanas, por favor. Nuestro maestro dice, aclaración. Quiere decir, llegará algún día, mejor dicho, el tiempo del refrigerio, en la cual es la presencia del Señor. Tenía que resplandecer la presencia del Señor, que la presencia del Señor iba a ser notorio. Verso 20, enviará a Jesucristo. ¿No ve? Enviará a Jesucristo. Tenía que venir. Jesucristo ya estaba anunciado. Él tenía que volver en la segunda venida para restaurar. ¿No ve? Por eso dice en el verso 21, tenía que volver. Pero también habla de restauración, se refiere a la restauración del pueblo. Él mismo tenía que venir, resucitar de los muertos. Por eso aclara nuevamente Jesús en español, en hebreo, Salvador. Dice Jesús es en español, en hebreo, Salvador. Cristo en hebreo, dice Cristo en hebreo, ungido de Dios. Entonces ese cuerpo que es Salvador, Jesús, ungido de Dios, y el Espíritu Santo habló por la boca de esa carne. Ahora esa carne, ese templo de Dios, ese es Cristo, es el Hijo del Hombre. Ese mismo es Jesús el Salvador. Ahora Él mismo vendrá. Por eso dice, resucitará de los muertos. Libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Libro de Hechos, capítulo 26, verso 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Nuestro maestro aquí dice, libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que Cristo, nuestro maestro explica, dice, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles y a las gentes. Muy bien. Ahora, ¿dónde dice que Cristo ha resucitado de los muertos? Eso es otro entendimiento. Ojalá entiendan. ¿Quién tenía que resucitar de los muertos y para qué tiempo? Acá nos va a aclarar todo. Pongan sentido a la palabra. Y nuestro maestro señala el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40.
Esta es la voluntad de anciano, y todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, este tema es amplio y el tiempo es apremiante. Pero aquí el maestro nos da a entender que Cristo en su segunda venida tiene que volver a nacer. ¿Dónde? En el pueblo que Dios mismo levanta, mis queridos hermanos, no en cualquier otro pueblo. Y para entenderlo hay que someterse a las ordenanzas que el Señor nos da para poder entender de a pocos, porque de noche a la mañana este tema no se llega a entender, mis queridos hermanos. Porque en otra parte nuestro maestro va a hablarnos acerca de que el Señor resucita al tercer día. Pero ¿de qué tercer día estaba hablando? Dice de la tercera generación. ¿Y cuándo será el primer día? ¿No? Como dice segunda de Pedro 3:8, ¿no? Que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces tenemos que ver que del año desde donde nació Jesús, del año 1 hasta el año 1000, es un día. Del 1000 al 2000 son 2 días. Y 2000 para adelante estamos en el tercer día. Y el Señor dijo resucitar el tercer día. ¿Y estamos con Él o no, hermanos? Amén. Por eso en Oseas 6:2 dice: y nos dará vida después de 2 días y reinaremos con Él. Él está reinando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bien, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos israelitas.